Tras el divorcio y años de sufrimiento, Carolina recibe la inesperada noticia de que heredó la casa de su suegra fallecida. Al entrar en la vieja residencia, descubre un legado misterioso, cartas antiguas y una foto de un hombre al que nunca había conocido, pero que parece tener una conexión profunda con su propia historia. Al investigar, Carolina se enfrenta a secretos guardados durante décadas, que revelan amores prohibidos y decisiones dolorosas que transformaron su vida para siempre. Lo que ella no sabía es que esa herencia sería el inicio de un viaje transformador. El día estaba nublado en Guadalajara, el cielo reflejaba una palidez que parecía acompañar la tristeza en el rostro de Carolina. Caminaba por la calle con el peso de una noticia inesperada. Había heredado una vieja casa de su suegra, una mujer con la que nunca tuvo una buena relación. Tras años de sufrimiento y un matrimonio destruido por infidelidades, Carolina no sabía qué esperar de esa herencia. La casa, ubicada en un barrio suburbano de la ciudad, parecía más una carga que un regalo. Carolina no tuvo el valor de contarles a sus hijos. Ya habían sufrido bastante con el fin de su matrimonio y lo último que quería era preocuparlos aún más. Ahora, con 22 y 19 años, sus hijos intentaban seguir con sus vidas, aunque sin mucho éxito. Sin embargo, esa casa representaba el último vestigio de una historia que Carolina había tratado de enterrar, pero que ahora regresaba para atormentarla de manera inesperada. ¿Qué la esperaba allí? Cuando llegó a la dirección, el entorno alrededor de la casa parecía detenido en el tiempo. Sintió un escalofrío. El terreno estaba cubierto de maleza, y la fachada de la casa estaba llena de grietas, como si estuviera esperando a alguien que nunca llegaría. Carolina empujó el portón oxidado y entró, sintiendo que pisaba un territorio desconocido, un lugar donde el pasado y el presente chocaban. La casa estaba en un estado deplorable. El olor a madera vieja y humedad invadió sus sentidos apenas entró en la sala. El suelo crujía bajo sus pies, y las paredes, que alguna vez fueron blancas, estaban ahora manchadas y desgastadas, como si el tiempo se hubiera apoderado de aquel lugar sin permiso. Cada paso que daba era un recordatorio del abandono y la soledad de un hogar que alguna vez fue el centro de una familia que ya no existía. Carolina subió las escaleras, con cada escalón rompiendo el silencio, pero estaba decidida a ver qué más podría encontrar en aquel lugar. Lo que no sabía era que algo dentro de esa casa cambiaría su vida para siempre. Entró al dormitorio principal, donde las cortinas estaban cerradas, apenas dejando entrar la luz del día. En el centro de la habitación, un viejo escritorio estaba cubierto por una capa de polvo. Al acercarse, Carolina notó una caja de madera, pequeña y adornada con detalles dorados, sobre el escritorio. Extendió la mano para tomarla, y al tocarla sintió una extraña sensación de déjà vu, como si algo la llamara desde el pasado. Al abrir la caja, sus ojos se abrieron de par en par. Dentro había cartas amarillentas por el tiempo, que parecían haber sido escritas por alguien que no era ella. Junto a las cartas, había una fotografía descolorida de un hombre sonriente que parecía joven. La dedicatoria al pie de la foto decía, para Carolina, con amor eterno. El impacto fue inmediato. Carolina quedó inmóvil, sin saber qué hacer o pensar. Nunca había sabido de la existencia de aquel hombre, pero ese nombre, ese amor, todo parecía conectarse de alguna manera con su propia historia. Lo que había heredado no era solo una casa, era una pieza de su vida que ni siquiera sabía que existía. La caja, la foto, las cartas, todo parecía querer contarle algo. Algo sobre un amor prohibido, tal vez. Algo que su suegra, siempre tan fría y distante, nunca había tenido el valor de revelar. Con el corazón latiendo con fuerza, Carolina se sentó en la silla junto al escritorio, tratando de asimilar lo que estaba ocurriendo. El pasado finalmente había alcanzado al presente, y no sabía si estaba lista para enfrentarlo. Pero había algo más. Algo en la caja que no podía ser ignorado. El aire en la casa estaba pesado. Un escalofrío recorrió su espalda mientras sostenía la foto en la mano.
El hombre sonriente parecía tan familiar y, al mismo tiempo, tan distante. ¿Por qué estaba allí, junto a cartas que claramente pertenecían a su suegra? No lo sabía, pero algo era seguro: el destino la había llevado hasta esa habitación por una razón. Desesperada por entender, tomó las cartas y comenzó a leerlas una por una. La primera estaba fechada hacía 30 años, y la escritura era delicada, pero cargada de emoción. Era un amor imposible, vivido en secreto, con promesas de un futuro que nunca ocurrió. La carta decía: Carolina, mi amor, sé que lo que estamos haciendo está mal, pero sabes que no puedo vivir sin ti. Si pudiera, dejaría todo para estar contigo. Nuestro destino es imposible, pero mi corazón te pertenece eternamente. El nombre del hombre era Ricardo, pero Carolina nunca había oído hablar de él. Su corazón se aceleró. ¿Cómo era posible que su suegra, tan rígida y moralista, hubiera tenido un romance fuera de su matrimonio? Ella siempre criticaba a su exmarido y nunca mencionó a un Ricardo. Pero allí estaba, una historia de amor llena de secretos y traiciones. Carolina no sabía qué hacer. ¿Debería contarles a sus hijos? La idea de exponer a su suegra, que ya no estaba entre ellos, parecía un acto irrespetuoso. Pero tampoco podía ignorar lo que tenía frente a sus ojos. Era como si hubiera sido elegida para desenterrar esos secretos y encontrar las respuestas que su familia nunca tuvo. Sin embargo, el misterio no terminaba ahí. Cuando estaba a punto de guardar las cartas nuevamente, algo más llamó su atención. Había una carta sellada con un lacre rojo, mucho más antigua que las demás. Al romper el sello y abrirla, leyó las palabras que cambiarían su vida para siempre. Si estás leyendo esto, es porque finalmente ha llegado el momento de que sepas la verdad. Ricardo no es solo el hombre con quien tuve un romance. Él es tu verdadero padre. Carolina sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Su verdadero padre? ¿Cómo era posible? Siempre había sabido quién era su madre, pero nunca cuestionó a su padre, pues su madre siempre decía que no valía la pena. Ahora todo se estaba derrumbando. ¿Qué significaba esto para ella? ¿Para su identidad? ¿Qué más había escondido su suegra sobre su vida y su verdadera historia? Carolina se levantó, con la carta todavía en las manos, y miró la casa a su alrededor. Allí, entre esas paredes, estaba la verdad que siempre buscó, pero que nunca imaginó que sería así, dolorosa e inesperada. La casa, que parecía un simple legado, se había convertido en un escenario de secretos, amores prohibidos y una identidad que nunca supo que tenía. Carolina se quedó quieta, sin saber qué hacer con la carta en sus manos. La revelación era tan grande que su mundo parecía haberse partido en dos. Siempre había sentido que algo no estaba bien, que había secretos en su familia escondidos en las sombras, pero nunca imaginó que la involucrarían de manera tan profunda. Su madre, siempre tan reservada, jamás había mencionado a Ricardo, y la idea de que él fuera su padre la dejó atónita. Sintiendo una mezcla de incredulidad y confusión, Carolina tomó nuevamente la foto de aquel hombre sonriente, Ricardo, y la observó detenidamente. Parecía sonreírle, como si supiera que algún día ella encontraría esas cartas y descubriría la verdad. ¿Qué haría Ricardo si supiera que ahora ella estaba ahí, en esa casa, buscando respuestas? El silencio que rodeaba a Carolina era abrumador. Todo parecía surrealista. Había pasado toda su vida creyendo que su madre, María, la había criado sola, y que el abandono de su padre era la razón de su infancia marcada por carencias y rechazos. Nunca hubo mención de un hombre que la hubiera amado, que se hubiera preocupado por ella. Y ahora, ese hombre que podría haber sido parte de su vida estaba ahí, representado en una foto y en cartas impregnadas de secretos que habían sido negados por completo. Carolina no sabía en quién confiar, ni qué más podría encontrar en esa casa.
Se sentó de nuevo en la vieja silla de madera cerca del escritorio y, al mirar alrededor, notó que la casa estaba llena de recuerdos olvidados. Era como si, de repente, su suegra, a pesar de estar muerta, se convirtiera en la clave para entender qué había ocurrido realmente en su vida. Sus sentimientos eran un torbellino. Por un lado, sentía una rabia contenida por la forma en que ella y sus hijos habían sido tratados, por otro, una profunda tristeza por haber perdido tantas oportunidades de conocer una parte de sí misma, de haber tenido un padre que la amara. Todo eso ahora estaba en el pasado, y nada podía cambiarlo. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué María nunca le contó sobre Ricardo? ¿Qué había pasado entre ellos? Y, lo más importante, ¿por qué, a pesar del amor de Ricardo, su madre había decidido criarla sola? ¿Qué significaba eso para la historia de su familia? ¿Qué debía hacer con este descubrimiento? La única certeza que tenía en ese momento era que no podía permanecer ahí sin buscar más respuestas. Era el momento de enfrentarse a lo que la casa tenía que revelar, aunque eso significara desenterrar más secretos y, quizás, más dolor. Pero, de alguna manera, Carolina sentía que la verdad era lo único que le quedaba ahora. Se levantó de la silla, y al dar un paso más, una puerta al fondo de la casa se abrió de forma inesperada. Un cuarto que Carolina nunca había visto antes. El silencio se rompió con el sonido de la puerta al rechinar, como si hubiera estado esperando ser descubierta. La curiosidad se apoderó de Carolina, y no dudó, tenía que saber qué había ahí. Con la mano temblorosa, se acercó a la puerta y entró al cuarto. El ambiente era más oscuro que en las otras habitaciones, y la única luz que entraba provenía de una ventana cubierta de polvo en una esquina. Mientras se aproximaba a una mesa en el centro del cuarto, Carolina vio más papeles esparcidos. Entre ellos, una carta visiblemente más reciente llamó su atención. La tomó con prisa y, al leerla, contuvo la respiración. Carolina, nunca te conté la verdad porque la vida me impuso decisiones que no podía cambiar. Ricardo no solo fue mi amor, también fue el hombre que te dejó en este mundo sin saber que era tu padre. Cuando lo descubras, tal vez entiendas por qué todo se mantuvo en silencio. Lo siento mucho. Cada palabra de la carta era como una herida abierta. Las revelaciones se volvían más devastadoras a cada momento, como una bomba que había explotado en su interior. ¿Qué significaba eso para su madre? ¿Qué debía hacer ahora Carolina? Estaba a punto de derrumbarse, pero un leve crujido la hizo estremecerse. Algo más estaba a punto de ser revelado, y ella no sabía si estaba preparada para enfrentarlo. Se sentó en un rincón del cuarto, aún con la carta en las manos. Las palabras de su madre resonaban en su mente como un susurro lejano y angustiante. Ricardo no solo fue mi amor, también fue el hombre que te dejó en este mundo sin saber que era tu padre. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo pudo su madre haber ocultado algo tan significativo? ¿Por qué nunca le habló del hombre que, tal vez, pudo haber sido la clave para una historia más completa en su vida? El cuarto parecía ahora más frío, más sombrío. Carolina no sabía si era la casa o el peso de las revelaciones lo que la hacía sentir así, pero la verdad era que se sentía perdida en medio de tantas piezas inconexas. Su madre, María, siempre había sido una mujer fuerte, firme en sus convicciones, pero al observar las cartas y las revelaciones que surgían de esas paredes, Carolina descubría un lado de su madre que nunca imaginó que existiera. Se levantó, aún con la carta de su madre entre los dedos, y caminó por el cuarto en busca de más respuestas. Todo ahí parecía ser una parte olvidada de un pasado que, por alguna razón, su madre no quería revivir. Pero, ¿por qué? ¿Por qué guardar tantos secretos? La duda martillaba su mente. Necesitaba saber más. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un pequeño baúl de madera en una esquina del cuarto. Parecía antiguo, una de tantas reliquias que habían quedado olvidadas, pero algo en ese baúl la llamaba. Carolina se acercó y, con manos temblorosas,
lo abrió. Dentro, encontró varias fotografías antiguas, todas amarillentas por el tiempo, y una caja de música que parecía haber sido cuidadosamente guardada. El suave sonido que produjo al ser abierta hizo que el corazón de Carolina latiera más rápido. Pero lo que realmente llamó su atención fue una foto de su madre, mucho más joven, junto al mismo hombre de la foto anterior, Ricardo. No pudo evitar sentir un nudo en la garganta al mirar esos rostros sonrientes, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. La felicidad de su madre en esa foto era palpable, y la expresión de Ricardo transmitía una paz que, ahora lo sabía Carolina, se había perdido con el tiempo. ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Qué destruyó ese amor? Mientras observaba la foto, algo la hizo estremecerse. Había una carta debajo de la caja de música, una más entre tantas que había encontrado, pero esta parecía diferente. Al abrirla, leyó un mensaje que la dejó temblando. Carolina, esta caja de música fue el último regalo que Ricardo me dio antes de desaparecer de nuestras vidas. Ahora es tu turno de entender por qué tuvo que irse y por qué nuestras vidas tomaron rumbos tan distintos. ¿Qué harás con esto? Tienes derecho a conocer toda la verdad, pero prepárate, lo que descubras lo cambiará todo. Carolina cerró los ojos, tratando de procesar la profundidad de esa revelación. El hombre que nunca conoció ahora parecía más presente que nunca. Ricardo no solo había desaparecido, sino que su madre, por razones que aún no entendía, lo había apartado de su vida. ¿Pero por qué él nunca volvió? ¿Y por qué el secreto había sido guardado? Cerró la caja de música y la devolvió al baúl, sus pensamientos aún nublados y confusos. La casa se volvía cada vez más opresiva, con tantas respuestas y tantas preguntas sin resolver. Carolina sabía que apenas estaba comenzando a comprender el misterio que rodeaba a su familia y, con cada nuevo descubrimiento, sentía que estaba siendo empujada hacia una verdad dolorosa, una que podría alterar todo lo que creía saber sobre sí misma. De repente, el sonido de un coche acercándose rompió el silencio de la casa. El corazón de Carolina dio un brinco. ¿Quién sería ahora? No sabía qué esperar, pero la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre la mantenía alerta. Se dirigió a la ventana y, al mirar afuera, vio un coche desconocido estacionarse en la entrada de la casa. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, la puerta principal se abrió de golpe, y una figura apareció en el umbral, un hombre que nunca había visto antes, pero que inmediatamente le hizo sentir algo extraño en el ambiente. Parecía familiar de alguna manera, como si fuera un recuerdo vago y distante. Carolina se apartó de la ventana, con el corazón acelerado, preguntándose, ¿quién era ese hombre? ¿Y qué quería con ella? Sabía que las respuestas estaban más cerca que nunca, pero también que podían ser más dolorosas de lo que jamás había imaginado. El hombre en la puerta parecía esperar algo de Carolina. Sus ojos se fijaron en ella durante un largo momento, como si intentara reconocer algún rasgo, algún vestigio de memoria perdida. Carolina, con el corazón latiendo más rápido, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién era él? ¿Y por qué estaba allí, justo en ese momento? Todo parecía más surrealista, como si el pasado se hubiera materializado ante sus ojos, trayendo consigo respuestas y, al mismo tiempo, más preguntas. Dio un paso vacilante hacia la puerta, sin saber aún qué hacer. El hombre, por su parte, pareció percibir su duda y, con una sonrisa forzada, habló, rompiendo el silencio que pesaba en el aire. Hola, Carolina. No me conoces, pero yo soy Ricardo. El nombre que había leído en las cartas de su madre, el hombre cuyas memorias habían sido enterradas cuidadosamente, estaba ahora frente a ella, de carne y hueso. El nombre que siempre había escuchado en fragmentos, siempre envuelto en misterio, finalmente tomaba forma. Y eso, por alguna razón, le parecía más extraño que cualquier otra cosa. ¿Ricardo? Susurró Carolina, casi sin voz, sin saber cómo reaccionar.
el hombre frente a ella, sin duda, tenía la edad que había imaginado para el hombre que su madre amó en el pasado, pero se veía tan diferente de la imagen que había construido en su mente. Su mirada estaba cargada de arrepentimiento, como si hubiera regresado para corregir algo que nunca podría enmendar. Sus ojos, antes tan vívidos y llenos de vida en las fotos que Carolina había encontrado, ahora estaban apagados, como si años de dolor y distancia hubieran dejado una marca profunda en él. Sé que debe ser difícil de creer, pero necesito que me escuches, Carolina, dijo con voz ronca, como si el dolor aún resonara en sus palabras. Tu madre María nunca quiso que supieras de mí. Tomó una decisión que nos separó para siempre. Carolina quedó paralizada. Esas palabras la golpearon con fuerza. ¿Qué quería decir con eso? ¿Que su madre nunca quiso que supiera de él? ¿Pero por qué? ¿Qué había pasado para que su madre tomara una decisión tan drástica? Sé que es difícil de entender, pero todo lo que pasó en ese tiempo no fue culpa de nadie, sino de circunstancias que escapaban a nuestro control, continuó Ricardo, mirándola con una tristeza inmensa. Yo tenía miedo de que, si sabías de mí, pudieras odiar a tu madre. Carolina sintió una presión creciente en el pecho, como si algo estuviera a punto de estallar dentro de ella. Miró a Ricardo, tratando de reunir el valor para preguntar lo que la consumía. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Qué tú y mi madre escondieron de mí? ¿Qué ocurrió entre ustedes? Ricardo vaciló por un momento, parecía estar considerando cómo explicar lo inexplicable. Carolina lo observó, con el corazón apretado, tratando de entender la historia que él parecía tener en la punta de la lengua, pero que no lograba compartir. Fui obligado a dejarlas. Nunca quise hacerlo, pero algo pasó. Algo que María no pudo superar y que me separó de todo lo que más amaba, dijo, con la voz quebrada. Ella tomó la decisión de alejarse de mí, para que tú tuvieras una vida sin los fantasmas del pasado. Pero siempre te esperé, Carolina. Siempre supe que este día llegaría. Esas palabras calaron profundamente en Carolina. Los recuerdos de su madre, siempre fuerte, inmutable, comenzaron a derrumbarse ante sus ojos. María siempre había sido tan rígida, tan independiente. Carolina nunca había imaginado que, detrás de su postura firme y resuelta, había tantas capas de dolor y sacrificio. Y ahora, frente a ella, estaba el hombre que nunca supo que existía, pero que, de alguna manera, siempre había formado parte de su historia. Yo no sé qué hacer con todo esto, susurró Carolina, sintiendo una mezcla de ira, confusión y un doloroso deseo de entender la verdad completa. ¿Volviste ahora para decirme qué? ¿Para decirme que pasé toda mi vida sin saber quién eras? Ricardo bajó la cabeza, como si las palabras de Carolina fueran cuchillos afilados que cortaban su alma. Sabía que no había excusa para lo que había hecho. Sabía que lo único que podía ofrecer ahora era el peso de un pasado perdido. Sé que no puedo volver atrás y corregir los errores, Carolina. Sé que no puedo traer a tu madre de vuelta. Pero, si me das una oportunidad, puedo explicarte todo. Puede que sea demasiado tarde, pero tienes derecho a conocer toda la historia. Y, tal vez, también tengas derecho a saber quién eres realmente. El silencio entre ellos era pesado, denso. Carolina miró al hombre frente a ella, sintiendo como su corazón se encogía. Era difícil confiar en alguien que había sido una sombra durante tanto tiempo. Pero algo dentro de ella también deseaba escuchar la historia de Ricardo. Algo en su interior la atraía hacia este hombre, este padre perdido que nunca supo que tuvo. Y entonces, sin decir más palabras, hizo un gesto con la mano, invitándolo a entrar. Pero lo que Ricardo tenía que decir, y cómo cambiaría su vida para siempre, aún estaba por revelarse. Ricardo entró en la casa, y con él, el peso de su presencia llenó el ambiente, como si fuera una pieza perdida de un rompecabezas que llevaba demasiado tiempo incompleto.
Carolina no sabía qué esperar, pero una parte de ella ansiaba respuestas. El silencio entre los dos parecía volverse cada vez más profundo, como si las palabras que debían decirse fueran demasiado difíciles de compartir. Ella lo condujo hasta la sala, donde el viejo sofá de cuero parecía más incómodo que nunca. Ricardo se sentó con un suspiro pesado, y sus ojos se perdieron por un momento, como si buscara las palabras correctas. Carolina se sentó frente a él, esperando pacientemente, pero con el corazón acelerado. No podía evitar sentir que ese momento cambiaría todo, que la revelación de Ricardo era la clave para entender una parte de sí misma que nunca había imaginado. Sé que esto no tiene sentido para ti, Carolina, y no puedo pedirte que me entiendas ahora, comenzó él, con una voz cargada de una tristeza que parecía arrastrarse desde lo más profundo de su alma. Pero todo lo que hice, todo lo que pasó, fue para protegerte, aunque eso significara alejarme de tu vida. Carolina sintió un dolor en el pecho, como si estuviera siendo arrastrada al centro de un remolino emocional. Necesitaba escucharlo todo, necesitaba entender lo que él intentaba decir. Pero al mismo tiempo, el miedo de que ya fuera demasiado tarde para comprender el pasado la consumía. Fui un hombre débil, Carolina, continuó Ricardo, sus palabras saliendo lentamente, como si cada una fuera un peso que cargaba. Debí quedarme. Debí luchar por ustedes, por ti. Pero cuando tu madre se embarazó de ti, las circunstancias fueron más fuertes que nosotros. No había manera de enfrentarlas. Fui obligado a irme, a alejarme de todo lo que amaba, para que tú no fueras tocada por un secreto que nadie debería cargar. Carolina lo miró fijamente, intentando procesar lo que estaba diciendo. Su mente daba vueltas, tratando de encajar las piezas de un rompecabezas que se desplegaba frente a ella. ¿Qué estás diciendo? ¿Que mi mamá sabía algo que yo no? ¿Qué hizo esto para protegerme? ¿De qué? Preguntó Carolina, su voz quebrándose bajo el peso de la emoción que subía en ella. Ricardo soltó un largo suspiro, como si fuera difícil poner en palabras lo que estaba a punto de confesar. Cerró los ojos un momento, reviviendo su propio sufrimiento, antes de mirar directamente a ella. No soy quien crees que soy, Carolina. No soy el hombre que tu madre decidió alejar. Soy tu padre biológico, pero también soy alguien que estuvo involucrado en algo mucho más grande. Algo que pudo haber destruido nuestras vidas si se hubiera salido de control. Las palabras de Ricardo resonaron en la sala como un trueno. Carolina parpadeó, intentando procesar aquella revelación tan inesperada. Su padre biológico, el hombre cuya existencia jamás imaginó, estaba allí, diciéndole que toda su vida había estado construida sobre una mentira. ¿Qué quieres decir con eso?, murmuró Carolina, apenas logrando articular las palabras. ¿Tú hiciste algo que destruyó a nuestra familia? Ricardo se reclinó en el sofá, sus hombros caídos como si el peso de las palabras fuera demasiado para él. Sus ojos, cargados de arrepentimiento, la miraron con una intensidad que la dejó sin aliento. No fue una elección que hice, Carolina. Pero fue una decisión que tuve que tomar para salvarlas, a toda costa. La verdad es que tu madre, María, supo algo sobre lo que yo estaba involucrado. Algo más grande que nosotros dos. Algo que pudo haber destruido tu vida si te hubieras visto envuelta en ello. Ella decidió alejarme para protegerte. Y yo lo acepté, sin cuestionarlo, aunque eso significara mantenerme lejos de ustedes. Carolina sintió un nudo en la garganta. No sabía si estaba lista para escuchar aquello. La idea de que su madre hubiera hecho todo por proteger a su familia la llenaba de una mezcla de gratitud y rabia, gratitud por el sacrificio de su madre, y rabia por sentirse traicionada al nunca haber sabido la verdad. ¿Qué hiciste? ¿En qué estabas involucrado? ¿Por qué nunca me lo contaste?, preguntó Carolina, con una voz que casi suplicaba una respuesta.
Ricardo se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, mirando el paisaje a lo lejos. Parecía buscar fuerzas para continuar, como si las palabras que necesitaba decir pudieran liberarlo finalmente de la culpa que lo atormentaba. Yo era parte de un negocio que, de alguna forma, se volvió peligroso. Tu madre, María, descubrió algo sobre ese mundo y decidió cortar todos los lazos conmigo. Me hizo prometer que tú nunca sabrías nada, que vivirías una vida normal, lejos de todo eso. Lo hizo por amor, Carolina. Por amor a ti. El silencio que siguió fue pesado, inmenso. Carolina miró al hombre frente a ella, tratando de entender la magnitud de lo que acababa de revelarle. ¿Cómo cambiaría esto todo lo que sabía sobre sí misma, sobre su madre y sobre el hombre que ahora afirmaba ser su padre? Y, lo más importante, ¿qué haría con esta verdad, ahora que finalmente la tenía frente a ella? Carolina permaneció ahí, sumergida en un torbellino de pensamientos. La revelación de Ricardo seguía resonando en su mente, como un eco imposible de ignorar. Su padre biológico. El hombre que jamás pensó que existiera. Y sin embargo, ahí estaba, justificando sus acciones, tratando de explicar las decisiones que marcaron sus vidas. Ella lo observó parado junto a la ventana, su figura parecía más pequeña, más vieja, como si el peso del secreto finalmente se reflejara en cada línea de su rostro. Era difícil reconciliar al hombre frente a ella con la figura imaginaria que había considerado irrelevante por tanto tiempo. Ahora, él parecía más humano. Carolina sintió una mezcla de ira y tristeza. Ira por haber sido privada de una parte esencial de su historia. Tristeza al darse cuenta de que su madre, con todo su amor, había cargado sola con una decisión tan difícil. Siempre había creído que su madre era inquebrantable, y ahora sabía que detrás de esa fuerza había capas de sacrificio y dolor. Entonces, ¿todo lo que hizo mi madre fue para protegerme de ese negocio del que hablas? Preguntó Carolina, su voz temblando. ¿Cómo puedo creer en todo esto, Ricardo? ¿Esperas que lo acepte sin más, sin cuestionarlo? Ricardo se giró lentamente hacia ella, sus ojos revelando una mezcla de arrepentimiento y profunda tristeza. Sabía que la verdad era difícil de aceptar, pero ya no podía ocultarla. Sé que es mucho para asimilar, dijo con una voz pesada, casi rota. Pero créeme, todo lo que hice fue para mantenerte lejos de un mundo que no te pertenecía. Te amo, Carolina. Nunca quise que sufrieras. Solo quería que tuvieras la oportunidad de vivir sin esta sombra sobre tu vida. Carolina sintió el dolor en sus palabras, pero no sabía si estaba lista para aceptarlas. Su mente estaba dividida entre el deseo de perdonarlo y el miedo de que esta verdad pudiera destruirla. Ya no sabía quién era, ni cómo encajaba en una historia que parecía haberse escrito sin su consentimiento. Se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana como si quisiera escapar de esa conversación. Miró hacia afuera, donde el cielo estaba teñido de un tono dorado, como si el universo mismo estuviera reflejando la turbulencia que ocurría dentro de ella. Todo parecía tan confuso y, al mismo tiempo, tan claro. ¿Cómo puedo seguir con todo esto?, murmuró para sí misma, más que para él. ¿Cómo puedo mirarte y no sentir que perdí algo irrecuperable? Ricardo la observaba con una mirada apesadumbrada, sin saber qué responder. No podía borrar los errores del pasado y sabía que el dolor de Carolina no desaparecería con palabras. La herida estaba ahí, abierta, y él no sabía cómo sanarla. Fue entonces cuando Carolina se volvió hacia él, con los ojos llenos de lágrimas, pero también con una resolución que él no esperaba. Necesito tiempo, Ricardo. Necesito entender todo esto. Yo no sé qué hacer con esta verdad ahora. Pero necesito espacio para respirar. Ricardo asintió, comprendiendo su necesidad. Sabía que no sería fácil para Carolina procesar todo lo que le había contado, pero no podía apresurar el proceso.
necesitaba darle la libertad de decidir qué hacer con las revelaciones. Lo entiendo, dijo él, con voz suave. Me iré ahora, Carolina. Pero, por favor, quiero que sepas que estoy aquí. Siempre estaré aquí si me necesitas. Carolina no respondió de inmediato. Simplemente se quedó ahí, observándolo salir de la casa, con la puerta cerrándose suavemente tras él. El sonido de la puerta resonó en la casa vacía, y la sensación de estar sola, otra vez, se apoderó de Carolina. Pero esta vez, no era una soledad cualquiera. Era la soledad de alguien que había descubierto que toda su vida era una mentira y que, tal vez, necesitaba reconstruirla desde cero. Se alejó de la ventana y caminó por la sala, sintiendo una sensación de vacío profundo. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podría continuar después de todo lo que había descubierto? La vida que conocía nunca sería la misma, y sentía que estaba a punto de cruzar un abismo, sin saber qué encontraría al otro lado. Pero, en el fondo, algo dentro de ella le decía que, a pesar de todo el dolor y la confusión, esta era la oportunidad de reencontrarse. La oportunidad de finalmente entender lo que había sido escondido por tanto tiempo. Y, tal vez, de alguna manera, encontrar la sanación. Carolina se sentó en el viejo sofá de su sala, con los pensamientos arremolinándose en su mente como un río turbulento. Todo lo que creía como verdad estaba siendo desmontado, capa por capa. El peso de la revelación seguía aplastándola, y los recuerdos de su madre, ahora vistos desde una nueva perspectiva, la atormentaban. Miró los muebles simples de la casa, objetos que hasta ayer parecían tan familiares, pero que ahora se sentían distantes, casi como si pertenecieran a otra persona, a una vida que ya no era la suya. Era como si estuviera viendo el reflejo de una vida que no podía reconocer. Y eso la aterraba. Su mente vagó hacia el momento en que conoció a Ricardo. El hombre que, con tanta intensidad, intentaba explicarse, ofreciendo razones que sabía que no podrían borrar el dolor que había causado. Decía que la amaba, pero ¿cómo podía amarla y, al mismo tiempo, esconder toda esa verdad bajo la alfombra durante tantos años? Era claro para Carolina que no se trataba solo de secretos. No eran simples mentiras inocentes o omisiones bien intencionadas. Ese silencio pesaba como una culpa profunda, como si el amor de él, por más genuino que fuera, estuviera atado a un error imperdonable. Y ella no sabía si sería capaz de verlo de la misma forma otra vez. La puerta se abrió de repente, interrumpiendo sus pensamientos. Alzó la vista y vio a Marta, la empleada que siempre la había tratado como a una hija, entrar en la sala con una mirada preocupada. «Carolina, ¿estás bien?», preguntó Marta, con una suavidad que solo las personas más cercanas tenían. Se acercó y se sentó junto a Carolina, intentando transmitirle algún tipo de consuelo. Carolina forzó una sonrisa, pero sabía que nadie podía salvar ese momento. Las palabras de Marta no eran más importantes que la tormenta dentro de ella. «No lo sé, Marta», comenzó Carolina, con la voz temblorosa. «Siento que mi vida se está desmoronando. Todo lo que sabía sobre mi mamá, sobre mi pasado, todo está hecho pedazos. Ricardo, él era mi padre biológico. Y mi mamá lo sabía». Marta la miró, su expresión reflejando un dolor silencioso. Siempre había sabido que había más en esa historia, pero nunca había conocido los detalles. Ahora, lo que era un secreto para todos, estaba saliendo a la luz. «Carolina, a veces el dolor es un camino que debemos recorrer para entender la verdad. Encontrarás la paz, sin importar lo largo que sea ese viaje», dijo Marta, con una serenidad que ella misma no sabía de dónde venía. Siempre tenía el don de calmar las tormentas, pero incluso sus palabras parecían pequeñas frente a lo que Carolina estaba viviendo. Carolina cerró los ojos, intentando absorber el consuelo que Marta le ofrecía. Pero algo dentro de ella se rebelaba. No quería solo aceptar el dolor.
Quería saber toda la verdad. Quería entender por qué su madre había hecho lo que hizo, por qué la había dejado vivir esa mentira, sin ser capaz de contarle lo que realmente había sucedido. Marta, mi mamá, ella me amaba, lo sé. Pero, ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué me alejó de la verdad sobre mi padre? No puedo entenderlo, no puedo. Marta la miró con una expresión profunda, como si estuviera sopesando sus palabras antes de hablar. Carolina, el amor a veces es una fuerza muy poderosa. Tu mamá te amaba, sí, pero tal vez pensó que te protegería del sufrimiento. A veces, las personas toman decisiones en nombre del amor, aunque esas decisiones sean elecciones difíciles que pueden doler más tarde. Quizás pensó que no era el momento adecuado para que supieras la verdad. Pero ahora, tienes derecho a saberlo todo, a comprender quién eres. Carolina sintió el peso de sus palabras, y una parte de ella sabía que Marta tenía razón. Pero había algo más profundo, algo que seguía consumiéndola por dentro. Quería encontrar respuestas. Quería que su mamá estuviera ahí para explicarlo, para disculparse o justificar sus elecciones. Pero su mamá ya no estaba, y eso la hacía sentirse aún más perdida. El silencio que llenaba la sala fue interrumpido por un suave golpe en la puerta. Ricardo apareció, titubeante, como si estuviera buscando el momento adecuado para entrar. Cuando sus ojos se encontraron con los de Carolina, supo que nada había cambiado. La distancia entre ellos era mayor que nunca, y sabía que debía respetar su espacio. Carolina no lo invitó a entrar. Simplemente lo observó por un momento, sintiendo el vacío que él había dejado en su vida. Parecía tan pequeño, tan perdido ante la mujer en la que ella ahora se estaba convirtiendo. Ricardo, dijo ella, con una voz firme pero cargada de emociones. Necesito respuestas. No puedo seguir adelante sin saberlo todo. Tienes que decirme la verdad. Ya no hay lugar para mentiras ni omisiones. No ahora. Ricardo, que parecía vacilante, dio un paso al frente. Sabía que ese era el momento más difícil. Si quería formar parte de la vida de Carolina, debía ser transparente, aunque eso significara abrir heridas que jamás había imaginado. Sé que tienes derecho a saber todo, dijo él con voz ronca. Y estoy listo para decirte todo lo que necesitas saber. Pero, por favor, entiende, nunca quise lastimarte. Carolina lo miró con ojos llenos de determinación. No importaba cuánto intentara disculparse. El dolor que sentía era más grande que las palabras que él podía ofrecer. Entonces empieza, dijo ella con firmeza. Habla la verdad, Ricardo. Necesito escucharla. El silencio en la sala era pesado, como si el aire hubiera dejado de fluir. Carolina no sabía qué esperar de Ricardo. Él estaba ahí, de pie, con los ojos bajos, como si se estuviera preparando para una batalla que sabía inevitable, pero que aún así no deseaba enfrentar. Ricardo respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas, aunque sabía que no había nada que pudiera decir para aliviar el dolor de Carolina en ese momento. La miró con pesar, su mirada transmitiendo culpa. Sabía que esa conversación no definiría todo. Necesitaba ser honesto, necesitaba decir la verdad. El silencio que reinaba en la sala fue roto por un leve toque en la puerta. Ricardo apareció, dudoso, como si buscara el momento adecuado para entrar. Al cruzar su mirada con la de Carolina, supo que nada había cambiado. La distancia entre ellos era más grande que nunca, y él entendía que debía respetar su espacio. Carolina no lo invitó a pasar. Solo lo observó un instante, sintiendo el vacío que había dejado en su vida. Parecía tan pequeño, tan perdido frente a la mujer que ella ahora estaba siendo. Ricardo, dijo ella, con una voz firme, pero cargada de emociones. Necesito respuestas. No puedo seguir así sin saber todo. Tienes que decirme la verdad.
Ya no hay lugar para mentiras ni omisiones. No ahora. Ricardo, que parecía dudar, dio un paso adelante. Sabía que ese era el momento más difícil. Si quería formar parte de la vida de Carolina, tendría que ser sincero, aunque eso significara abrir heridas que nunca imaginó. Sé que tienes todo el derecho de saberlo todo, dijo él con una voz grave. Y estoy listo para contarte todo lo que necesitas saber. Pero, por favor, entiende, nunca quise lastimarte. Carolina lo miró con ojos decididos. No importaba cuánto tratara de disculparse. El dolor que sentía era más grande que las palabras que él pudiera ofrecer. Entonces empieza, dijo ella con firmeza. Habla con la verdad, Ricardo. Necesito escucharla. El silencio en la sala era denso, como si el aire dejara de moverse. Carolina no sabía qué esperar de Ricardo. Él estaba allí, de pie, con la mirada baja, como si se estuviera preparando para una batalla que sabía inevitable, pero que no deseaba enfrentar. Ricardo respiró hondo, intentando encontrar las palabras adecuadas, aunque sabía que no había nada que pudiera decir para aliviar el dolor de Carolina en ese momento. La miró con tristeza, con una mirada cargada de culpa. Sabía que esa conversación definiría todo. Necesitaba ser honesto, necesitaba decir la verdad. Nunca quise que lo descubrieras así, Carolina. Pero no había otra manera, comenzó, con la voz entrecortada. Nunca quise que sufrieras por todo esto. Carolina, con los brazos cruzados sobre el pecho, lo observaba con una mirada penetrante. Ya no quedaba paciencia en su corazón. Cada segundo que pasaba sin respuestas, la distancia entre ellos se hacía más grande, y el dolor más intenso. No quiero tus disculpas, Ricardo. Quiero saber qué pasó, toda la verdad. No importa lo dolorosa que sea, dijo, con una voz firme y cargada de dolor. Sabía que él estaba a punto de revelar algo que lo cambiaría todo, pero estaba preparada para ello. Ricardo dudó por un momento, como si buscara el valor que le faltaba, hasta que finalmente comenzó a hablar, con un tono más bajo ahora. Tu madre y yo, Carolina, nosotros tuvimos una relación. Pero, cuando descubrí que ella estaba embarazada de ti, algo dentro de mí cambió. No estaba preparado para ser padre. No sabía qué hacer. Y, aunque intentamos que las cosas funcionaran, yo terminé alejándome. El corazón de Carolina comenzó a latir más rápido, las palabras de Ricardo se sentían como cuchillas afiladas. No era solo la revelación lo que la dejaba en shock, sino el peso de lo que él decía, como si se hubiera distanciado, como si hubiera renunciado a formar parte de su vida antes incluso de que naciera. Pero había algo más, algo que aún no lograba entender. Entonces, ¿no quisiste ser mi padre? Preguntó, con una voz tan dolorida que era casi inaudible, pero profunda como un abismo. ¿Nunca pensaste en quedarte conmigo? ¿Nunca quisiste saber quién era yo? Ricardo bajó la cabeza, como si cargara con el peso de sus propias decisiones. Traté de alejarme, Carolina. Sabía que tu madre quería criarte sola, sin mi intervención. No quería causar más dolor, más confusión, me alejé porque pensé que eso sería lo mejor para todos. Yo cometí un error. Esas palabras resonaron en la mente de Carolina. Sabía que, por mucho que intentara comprender, no podía simplemente perdonar todo. El abandono que había sentido durante toda su vida, la falta de un padre, ahora tenía sentido, pero no era una explicación que pudiera aceptar tan fácilmente. ¿Y mi madre?, preguntó, más calmada ahora, pero con un tono de incredulidad. ¿Ella sabía esto? ¿Sabía que eras mi padre y aún así nunca me lo contó? Ricardo finalmente la miró a los ojos, como si viera el peso de todas las decisiones que había tomado. Sabía que el dolor de Carolina era el reflejo de las elecciones que él y su madre habían hecho. Ella lo sabía,
Carolina. Ella sabía todo. Tu madre hizo lo que hizo porque creía que era lo mejor para ti. Ella quería que crecieras sin la influencia de un hombre que no sabía lo que quería. Te amaba tanto, que no quiso cargarte con eso. No quería que sintieras la ausencia de un padre. Carolina permaneció en silencio por un largo momento, procesando lo que acababa de escuchar. El nudo que se formaba en su pecho no se deshacía. En un momento de gran claridad, entendió lo que su madre había hecho, pero eso no aliviaba su dolor. Finalmente lo comprendía, pero no sabía cómo manejarlo. El tiempo parecía detenerse. Los segundos se convirtieron en minutos y, aunque Carolina quería gritar, llorar o hacer algo para liberar la presión, se quedó ahí, inmóvil, como si el peso de la verdad la hubiera paralizado. Todo lo que conocía, todo lo que creía real, ahora estaba distorsionado, y no sabía cómo reconstruir las piezas rotas. Carolina, Ricardo comenzó, pero fue interrumpido por la puerta que se abrió de nuevo. Era Marta. Entró con una expresión grave y, al fijar la mirada en Carolina, mostró una mezcla de preocupación y algo que Carolina aún no comprendía del todo. Marta se acercó lentamente, como si temiera las palabras que sabía que debía decir. Sé que debes tener 1000 preguntas, Carolina. Y sé que esto no cambiará nada, pero necesito que sepas lo que hizo tu madre, dijo Marta, con la voz tensa y la respiración pesada. Carolina la miró, con los ojos muy abiertos, como si estuviera a punto de descubrir lo que faltaba. No sabía qué estaba a punto de decir Marta, pero tenía claro que esa revelación sería un punto de inflexión en toda su vida. ¿Qué quieres decir, Marta? ¿Qué más está pasando aquí?, preguntó Carolina, con la voz tensa. Marta miró a Ricardo, quien permanecía en silencio. Luego, con una mirada profunda, habló con una voz débil pero cargada de una verdad amarga. Tu madre, Carolina, no hizo todo sola. Ella tenía a alguien a su lado, alguien que siempre estuvo presente, pero de quien nunca supiste. Lo que Marta dijo a continuación cambiaría todo, y Carolina sintió que algo nuevo estaba a punto de ser revelado, algo que haría que la verdad que ya conocía pareciera un eco distante. El corazón de Carolina latía con fuerza mientras miraba a Marta, esperando una explicación que parecía imposible de creer. El peso de esas palabras, tu madre no hizo todo sola, se hacía más fuerte con cada segundo. Sabía que Marta, al decir eso, estaba a punto de quitar el último velo que cubría los secretos de su familia. La verdad, ahora, parecía estar al alcance de sus manos, pero no sabía si estaba lista para enfrentarla. Ricardo estaba allí, callado, sin saber cómo reaccionar. Había revelado todos sus secretos, pero aún había algo que no podía decirle a Carolina, algo que temía que fuera el punto final de su relación. Y el miedo que sentía hacia esa última revelación era palpable. Marta, notando la tensión en el aire, se sentó al lado de Carolina, quien la observaba con ojos fijos. La mujer de cabellos blancos y semblante cansado sabía que era su última oportunidad para aclarar todo, para al menos intentar aliviar el dolor de Carolina. Tomó la mano de la joven entre las suyas y, con una voz temblorosa, comenzó a hablar. Carolina, tu madre, Marta dudó, y el silencio que siguió pesaba más que cualquier palabra. Tu madre estuvo involucrada con alguien más, alguien muy cercano. Alguien que conoces bien. De hecho, él fue una de las razones por las que quiso que creciera sin saber toda la verdad. Carolina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus manos comenzaron a temblar, y una sensación de angustia se apoderó de su cuerpo. Su corazón latía con fuerza, como si ya supiera hacia dónde iba aquella conversación, pero no tuviera el valor de aceptarlo. No, murmuró, sintiendo que el dolor crecía, anticipando lo que estaba por venir. Sí, Carolina. El hombre con quien tu madre estuvo involucrada era tu padre, Ricardo, dijo Marta, con una sinceridad que cortó el aire. Carolina miró a Ricardo,
como si intentara comprender lo que acababa de escuchar. Sus ojos estaban vacíos, una mezcla de incredulidad y dolor. El hombre que había buscado durante tanto tiempo, el hombre con quien finalmente había hecho las paces, estaba ahí frente a ella, pero ahora parecía distante, casi irreconocible. La confusión invadió su mente. ¿Cómo?, preguntó, con la voz temblorosa. ¿Cómo es posible? Crecí con la sensación de haber sido abandonada, ¿y tú estabas con ella todo el tiempo? Ricardo la miró, con los ojos cargados de culpa. No sabía qué decir, pero sentía que la última revelación debía salir de su boca. Necesitaba ser sincero, sin importar cuánto doliera. Carolina, yo fui más que solo tu padre. También fui el hombre con quien tu madre estuvo involucrada. Pero créeme, nunca quise causar dolor. Me alejé por miedo, por inseguridad. Ella me pidió que no interfiriera en tu vida, y obedecí. Estaba confundido, no sabía qué hacer con todo lo que estaba pasando. Esas palabras cayeron sobre el corazón de Carolina como un peso insoportable. Todo lo que creía saber, todo lo que pensaba que era verdad sobre su familia, se desmoronaba en una maraña de mentiras y omisiones. Sentía como si estuviera viviendo una pesadilla donde nada tenía sentido. Entonces tú fuiste el hombre que mi madre amó, pero al mismo tiempo, ¿el hombre que me abandonó?, preguntó, con la voz rota por el dolor. ¿Nunca pensaste en ser mi padre, en darme la oportunidad de conocerte? Ricardo tragó saliva, y su expresión de arrepentimiento era profunda. Sabía que nada de lo que dijera podría borrar lo que había hecho. Pero ya no podía ocultar la verdad. Te amé, Carolina. Y ahora te amo más que nunca. Pero te fallé. Sabía que eras mi hija, pero no tuve el valor de ser el padre que merecías. Fui egoísta, y por eso dejé que creciera sin saber quién era yo. Te privé de una relación que pudo haber sido diferente, y me arrepiento profundamente. Las lágrimas de Carolina comenzaron a caer sin control. El dolor estaba ahí, finalmente saliendo a la superficie. Pero, al mismo tiempo, una parte de ella se sentía vacía, como si todo lo que había vivido hasta ese momento no fuera suficiente para llenar el vacío dentro de sí. La angustia de saber que su madre había tomado esas decisiones, y que ella misma había sido dejada de lado, era difícil de soportar. Marta, viendo la inmensa pena que sentía Carolina, puso una mano sobre su hombro, ofreciéndole un consuelo silencioso. Ya no quedaban palabras para aliviar aquel dolor, solo el peso de la verdad. Sé que esto es mucho para procesar, Carolina. Pero debes entender que, por más complicado que haya sido todo, tu madre te amaba profundamente. Hizo todo lo que pudo para protegerte, incluso de mí, y del hombre que era en aquel entonces. Hizo lo que creyó que era lo mejor para ti. Carolina miró a Marta, tratando de entender, intentando procesar lo que acababa de escuchar. El nudo en su pecho no desaparecía, pero algo nuevo comenzaba a surgir. La verdad estaba rompiendo las cadenas que la ataban al pasado, aunque el dolor seguía presente. La vieja casa, ese lugar que hasta entonces había sido un peso en su vida, ahora se convertía en un símbolo. Un símbolo de todo lo que había perdido, pero también de lo que podía reconstruir. No sabía qué le deparaba el futuro, pero estaba segura de que su vida nunca volvería a ser la misma. Con un suspiro profundo, se levantó. Miró a Ricardo y a Marta, y con una leve sonrisa dijo: sé que las cosas nunca serán perfectas. Pero ahora, al menos, sé quién soy, quiénes son ustedes y quién quiero ser. Dio un paso adelante, como si estuviera lista para enfrentar finalmente el futuro. Y, aunque el dolor seguía presente, una pequeña luz de esperanza comenzaba a brillar en el horizonte. Muchas gracias por haber visto hasta aquí. Para más videos como estos, suscríbete al canal.